buenos días tengan todas y todos ustedes. Estamos de plácemes en Derecho y Libertad en el capítulo México porque vamos a tener hoy, dados los acontecimientos más recientes, la presencia de un constitucionalista de excepción, de un orgullo para nuestra América Latina, que además ha vivido en el exilio de las ideas, pero también en el exilio físico, desde que el comandante Hugo Chávez Frías estableció el régimen autocrático que todos conocemos en la hermana República de Venezuela, es decir, hace más de 25 años en que nuestro invitado de hoy, el doctor Michael Gustavo Núñez Torres, empezó sus estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca. A partir de allí, en realidad, no ha podido volver a establecerse en su país como hubiera sido su deseo. Él, que es un convencido, como verán ahora, del régimen democrático, del régimen constitucional y particularmente de lo que había traído en términos de progreso y libertad a el país sudamericano, el Pacto de Punto Fijo y la Constitución de 1961, a pesar de su formación en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, aun siendo él originario de Barquisimeto en el estado de Lara, a pesar de su convencimiento en torno al orden constitucional y democrático ya mencionados, Michael Núñez no ha podido servir en su país, pero lo ha servido grandemente desde afuera, en el exilio, primero español y después para lustre nuestro y de la Universidad Mexicana en México. Michael Gustavo Núñez se doctoró con una tesis admirable por todos conceptos en términos de explorar lo que ya por entonces parecía ser un problema mayúsculo, tanto en Venezuela como en otros países de nuestro entorno, y ahora lo está haciendo precisamente en los Estados Unidos de América. La capacidad legislativa unilateral y en ocasiones prácticamente sin contrapesos de los ejecutivos, en el caso tanto de Venezuela como de México y de los Estados Unidos, los ejecutivos federales. Así es que con esa tesis, que fue clarividente en muchos aspectos, vino a México, logró la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, a la que ha servido desde hace 20 años, ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ha realizado trabajos de muchísima importancia en el ámbito de la Procuración de Justicia en el Estado de Nuevo León, y podemos decir que es uno de esos mexicanos que nos ha regalado el mundo sin ningún titubeo. Porque, a pesar de la lamentable situación de su país, no cabe duda que nos hemos beneficiado, como nos beneficiamos también del exilio español, del exilio argentino, del exilio chileno, del exilio uruguayo. Nos hemos beneficiado mucho del exilio venezolano y particularmente en la persona de Michael Núñez Torres. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Es mexicano ya, con toda la barba y de pleno derecho, y además es padre de dos preciosas regiomontanas. Bienvenido, Michael, es un honor tenerte aquí. Su posición, ya la verán ustedes, es una posición moderada de entendimiento del orden constitucional y del derecho internacional, pero también de una enorme convicción democrática. Es pues un placer para Derecho y Libertad poder escuchar a uno de los grandes constitucionalistas del continente americano. Del continente americano, si me lo permiten, sin adjetivos y sin divisiones espurias y artificiales. Doctor Núñez Torres, bienvenido, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores. Me siento muy honrado, estoy un poquito emocionado de las palabras tan generosas. Por supuesto, hace poco un colega que, como Rafa y habrán visto, pues hay un afecto muy grande, decía algunas cosas sobre de que si era un buen constitucionalista. Y me emocioné mucho y decía, en estos 20 años, no puedo decir que sea yo, tenga esos atributos que Rafael me pone, pero sí puedo decir que soy un constitucionalista que se siente muy querido. En Nuevo León me han arropado y yo me siento muy querido por el gentilicio mexicano,
soy ahora mexicano orgullosamente, le digo a Rafael, y como dice él, y Rafael está, Michelle lo ha defendido siempre públicamente y también en privado, la idea bolivariana, es así bolivariana, de una visión de unidad de un continente y que ahora, como voy a tratar de mostrar, eh, pues ha fracasado, fracasó entonces, pero ahorita el fracaso es más rotundo, pero la idea de que es una de las pocas formas en las que podemos salvarnos de hegemonías y de intervencionismos está más latente que nunca. Le pido una disculpa porque, como les decía hace poco, antes de que se comenzara este coloquio, esta conversación, hay cambio de clima y yo me afecta la garganta, pero bueno, estoy con todos los ánimos. Muchas gracias a las distinguidas y distinguidos colegas de esta fundación tan importante que defiende y busca defender con racionalidad, pero también con entusiasmo, el tema de el Estado de Derecho, las libertades, todos los grandes logros que hemos tenido en la historia de la humanidad y que ahorita otra vez vuelven a estar en un momento crítico. Creo que el problema de Venezuela, ayer con el ataque a un buque, a un petrolero ruso, ya no hay forma que digamos que es un problema solo de Venezuela, es un problema mundial en el cual estamos en una situación muy parecida, salvando como profesor de Derecho comparado, me cuido mucho de las comparaciones, pero creo que hay muchos paralelismos que se pueden trazar con respecto a lo que pasaba en Europa después del fracaso de Weimar. Eh, el tema que vamos a tratar ahora quise llevarlo un poco a, porque es lo que está ahorita en redes, es un tema polémico, el de Venezuela. Las redes están entre la polarización y la desinformación, lo que llaman ahorita los jóvenes con ese término tan, que no me revienta para decir desinformación, prefieren usar el término fake. Pero ahorita estamos llenos de fake news y terrible. Y ahora con la inteligencia artificial, yo ayer he visto declarar al presidente Maduro y al presidente Trump cualquier cantidad de cosas de las cuales ninguna era cierta. Eh, claro, después vemos las que sí son ciertas y veo que la inteligencia se quedó corta. Entonces, este tema polémico lleva un frenesí propio de la incertidumbre, ¿no? Y lleva también, dada la situación alarmante, por un lado, de Venezuela, de lo que han sufrido los venezolanos y las venezolanas durante 26 años. Se habla a veces del presidente Maduro del 2013 para acá, pero no se hace un favor a la visión constitucional si nosotros prescindimos de ese primer periodo del chavismo del 2000 en adelante, porque en ese momento empieza el desmontaje, el ataque al Poder Judicial, sin ambajes, el posicionamiento de los militares en funciones que no son propias del mandato constitucional, la burocratización excesiva de los militares que saben hacer de todo menos pelear, la, también algo ahorita lo quiero hablar más adelante de lo que llama Werner Kaji, la degradación de lo normativo. Todo eso se fue viviendo, pero una sensación de abundancia lleva a que todavía profesores y profesoras muy serios digan que Maduro es el malo y que en verdad Chávez fue un gran líder social, ¿no? No se puede negar la visión y las cosas que Chávez puso en el debate, pero como buen sofista decía verdades para justificar falsedades y luego atrocidades. Ahora bien, vamos a ver esto, yo lo veo desde el institucionalismo jurídico, que es la escuela en la que yo he tratado de cultivar muy humildemente mi disciplina y que creo que a pesar de que somos minoría, eh, frente a al determinismo positivista normativo o perdón, al idealismo normativista o al determinismo sociológico, definitivamente que no le podemos poner nombres frente
algunas visiones de Kelsen y frente a otras visiones de Schmidt, hay una visión que creo que es la que corresponde en estos momentos más que nunca, que es la de Rudolf Schmidt y de la integración, la condición como integración. Nosotros tenemos ahora una dicotomía que he defendido desde, como decía el doctor Rafael Estrada Michel, desde el 2006, el primer trabajo que realicé en una obra publicada coordinada por el doctor Pedro Torres sobre eh, los elementos de teoría constitucional y una defensa que desde entonces vengo haciendo de la constitución mixta como única categoría teórica que nos puede ayudar. No voy a hablar hoy de la constitución mixta, pero seguramente yo recomendaría que el doctor Rafael cualquier día de estos, ojalá me inviten para estar ahí presente, que explicara cómo Fioravanti demuestra la repetición de esta constitución mixta como una especie de gobierno moderado, pero que articula tres principios: la democracia en el sentido de mayorías, la monarquía en el sentido de ejecutivo, de gobierno que toma decisiones, ¿no? Y la aristocracia, es decir, ese grupo que en lo que yo he trabajado, yo pues considero que le correspondería ahora a los jueces, ¿no? Esos jueces constitucionales que tienen una configuración que no puede ser igual a la democrática. El pensar que todo debe ser conforme a la visión estrictamente de decisión mayoritaria, pues es romper con esa constitución mixta, y los clásicos ya nos decían que no se podía de esa manera alcanzar esa politeia o esa coinonía que pensaba también Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, sé que no quiero fastidiar con temas teóricos, pero son fundamentales para entender este problema. Primero tenemos nosotros en Venezuela y en todos los países ahorita la dicotomía, esa constitución formal con la norma. La norma está, está degradada. Está degradada como lo vio Werner Kaji en el periodo de entreguerras, pero ahora está más degradada que nunca. El presidente Chávez, desde el principio, con una constitución pequeña, invocaba la importancia de que todo en la constitución y fuera de ella nada. Sin embargo, esa constitución, ese librito que nunca leía, realmente lo que representaba era su voluntad. Él fue, se cambiaron todas las relaciones constitucionales, lo que antes se llamaba parte orgánica de la constitución, pero que como institucionalista prefiero llamar las disposiciones que regulan las relaciones constitucionales, que son un hecho, eso es gobierno-estado, centro-periferia, sociedad, gobierno. Todas esas relaciones no pasaban de ninguna manera por lo que la propia constitución venezolana, que aún con visos autoritarios tenía la configuración propia de las constituciones de Occidente, le daba la razón a Ferdinand Lassalle en el sentido de que era una hoja de papel detrás de la cual se ocultaban las verdaderas relaciones de poder. Entonces, eso lleva a una crisis durante todo los dos periodos del presidente Chávez. Quiero decirles que ganaban elecciones, el alcalde Ledesma ganó unas elecciones y se hizo una reforma legislativa para crear unas delegaciones que terminaban con los presupuestos y duplicaban funciones claramente inconstitucionales, que hasta le quitaron el palacio de gobierno al alcalde electo, y eso no era motivo de discusión por nadie. Los venezolanos y venezolanas, y eso también hay que decirlo, veían con estupor esto al principio, pero la represión no era tal todavía, era represión contra esta oposición que se manifestaba, que ganaba en algunos sitios, de lo que fue el desmontaje de las instituciones democráticas, de democracia constitucional, una democracia que se basa en unas decisiones, pero que tienen esos límites propios de una constitución, de un gobierno moderado. Muy bien. Luego tenemos, por supuesto, esa constitución, y esa constitución formal sí hay que estudiarla, porque ahí están las disposiciones que se supone, no, bueno, no se supone, ganó una asamblea constituyente con una votación muy amplia y que aceptaron ese texto. Bueno, luego ese es un fenómeno, pero está en crisis esa constitución porque lo normativo no se aplica. Puedo decir ahora como mexicano, orgullosamente mexicano, que eso pasa mucho actualmente en México. No quiero decir en las constituciones locales, a las que él le he dedicado más tiempo a estudiar las constituciones en las entidades federativas.
hay una degradación de lo normativo inmensa. Es decir, usted se da como en ninguna parte del mundo, ahora en América Latina se da, bueno, salvo que sean regímenes totalitarios, pero nosotros ahorita en América Latina o Iberoamérica, como prefiero decir yo, se da con total crudeza la afirmación que en los años 50 hizo López, que clasificó las constituciones en normativas, semánticas y nominales. Nuestras constituciones son entre nominales y semánticas, normativas nunca. Es decir, usted, las disposiciones, lo que dice el texto constitucional no se compadece con lo que en la realidad se ve. Entonces, no pasa lo que pasa y no tengo tiempo esta charla de conversar a lo mejor en las preguntas, pero de eso también el doctor Rafael Estrada ha sido de los San Juan Bautista, de las voces que claman en el desierto, no solo, si hay otras voces que claman con él, la mía también clama, yo también me pongo mi traje de camello, pero de piel de camello, pero pues, por supuesto con mucha más legitimidad mi amigo Rafael. Y bueno, pues eso lleva a esa situación, es dramática, porque hay una frustración el formante, como decimos los comparatistas, el formante doctrinal dice unas cosas en la clase, pero luego pues provoca o apetece agarrar el libro donde hablamos de eso, de lo que debería ser y tirarlo. Pero no lo tiremos porque sigue siendo nuestra esperanza. Y luego viene la constitución material, que se hace un anatema. La constitución material se debe estudiar. El problema es eh, cuando la constitución material la ponemos con una visión prescriptiva y no descriptiva. Pero, ¿por qué se habla de una constitución material? Y que fue lo que Mortati dijo. Porque hay una situación de gobierno que usted ve y que está operando claramente. Y no se equivoca en decir, nosotros tenemos unas relaciones que fundan. Cuando el doctor Carpizo dijo en aquella época, oye, las facultades metaconstitucionales, Mortati nunca lo hubiera dicho mejor. Eso es una expresión brutal de constitución material. Oye, yo no sé si está en el escrito o no, pero el doctor Capito dice, yo sé que el presidente designa al sucesor con un dedazo, yo sé qué tal. Bueno, eso en Venezuela pasaba, pero a lo bestia. Eh, todas las realidades pasaban por cómo el presidente lo determinaba. Y el Poder Judicial dejó esa función que había cumplido en el Pacto de Punto Fijo de ser el gran defensor del orden constitucional. Ese fue uno de los grandes éxitos del Pacto de Punto Fijo, fue al principio pues el control del poder por parte del Poder Judicial. Entonces, ¿qué tenemos ahorita con la Constitución material? Lo que nos permite ver es cuál es la ideología que se está imponiendo en teoría constitucional, que es de lo que puedo hablar yo. Hay otros factores muy importantes, economía, pero jurídicamente hablando, se está imponiendo otra vez esa visión hobbesiana, donde Hobbes, sin ningún problema, hablaba de que no habían guerras injustas o justas, sino que la guerra era una forma en que los estados se manifestaban como una extensión de ese atributo de la soberanía. Luego Schmidt lo toma en un análisis que hace sobre Hobbes de igual manera. Va a defender que esa visión de derechos está sí y solo sí justificada en la medida que el Estado la configure, pero nunca en oposición a este. Es decir, el Estado, ese leviatán, toma decisiones tanto en lo interno, pero también en lo externo. Y Smith lo va a retomar. Esto es muy grave, porque esto en cierta forma es lo que se está plasmando ahora, ¿no? Una suerte de leviatanes gigantes. Y yo, pues aquí en este tema de lo que veo es claramente un tema que solo el institucionalismo jurídico expresa claramente. Las fallas son las instituciones porque no están ni diseñadas y mucho menos desde el punto de vista material tienen la vocación de defender algo fundamental que es el tercer punto, constitución norma, constitución política y la moral y la ética. Cuidado, hablamos de naturalismo, eso es gravísimo, ¿no? No hay nada más naturalista que el derecho internacional. O sea, en su configuración, sobre todo desde la visión humanista de Francisco de Vitoria, nosotros entendemos ese jus gentium, que todavía en el siglo XIX Andrés Bello lo sigue llamando derecho de gentes,
Es la forma en la cual los estados van a dimensionar esa visión de soberanía, de estados soberanos, pero con una convivencia fundada en un orden también de valores, valores más o menos compartidos. Pero claro, esa soberanía que también se está hablando ahorita de Venezuela, no se está estudiando bien. Por eso recomiendo el libro de Miguel Reale, un libro ya bastante antiguo, pero del siglo XX, pero que sigue siendo muy vigente, yo lo recomiendo mucho, que habla que la tridimensionalidad del derecho, se tiene que entender el derecho como norma, también como hecho, como acción, la vocación de cada Estado darse las instituciones como las quiere tener, pero por supuesto la visión axiológica. Y la Constitución es un orden de valores. La soberanía ha servido entonces a la visión hobbesiana como un muro una especie de muro de Berlín que separa lo exterior de lo interno. Pero eso va a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, y Europa fue el mejor ejemplo de eso, de esa experiencia, la desnacionalización del derecho constitucional. Es decir, los constitucionalistas, por una parte, empezamos a dialogar con los internacionalistas y por su parte empezamos a ver que teníamos las mismas problemáticas. Los internacionalistas no se preocupaban tanto por el tema de la legitimidad, porque ellos se basan en la comunidad internacional, pero bueno, pero al final del día tuvieron que admitir que no, los estados solo funcionando hacia afuera y sin que el derecho internacional pudiera entrar en los casos domésticos, la visión que se tenía de los derechos humanos no iba a servir. Entonces dejamos cada vez más los dos sistemas que bueno, también está el africano, pero vamos a centrarnos en los que más conocemos, el europeo y después el americano, son los sistemas que tienen esa intervención de jueces para ver las situaciones y de medidas también para ver que los estados cumplan con sus obligaciones de esos tratados internacionales. Pues bien, Venezuela, desde 1961, no quiero detenerme mucho en esto, también sería por el tiempo, Venezuela desde 1958 derrocó un gobierno que el día que se derrocó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, ese mismo día estaban fuera de cárceles todos los presos políticos. No se entiende por qué ahora los presos no están fuera. Eso sería un punto. Y luego, eh, también hay que decir que ese pacto punto fijo lo que se hizo precisamente fue establecer formas desde el punto de vista de constitución formal y constitución material, formas que permitieran el desarrollo de la vida social y política y económica del país en cierta calma. Esto nos va a llevar ahorita a algo que también es un aporte que interesaría analizar, que fue la doctrina Betancourt. Era una doctrina que en los años 60 supuso un cambio con respecto a la que México sostenía, que era la doctrina Estrada. Una de no intervención para nada. La doctrina Betancourt, quizás el don Rómulo, que es uno de los políticos más extraordinarios del continente, es una persona que cometió graves errores, pero que los asume, ¿no? En un mundo donde nadie asume errores, Betancourt los asumía con claridad y sabía que había metido la pata en un golpe de Estado que había dado unas décadas antes y que le costó pues, una dictadura tremenda. Bueno, Betancourt entendía que lo que se debía defender era un poco lo que dice la Carta de la OEA, democrática, donde se habla que somos una reunión de países, no tengo aquí el documento, pero más o menos parafraseando, dice, una reunión de países democráticos, entendiendo democráticos, países de democracias constitucionales, es decir, representativas, con respeto a los derechos fundamentales, con control del poder, etcétera. Lo que explicamos, pero que, como dirían los alemanes, es puro Verfassungslyrik, poesía constitucional, si no logramos que tengan un aspecto claro para discutir, o sea, un aspecto claro que verifique que lo que dice la disposición normativa es lo que se ve en las relaciones constitucionales. Luego, esa doctrina Betancourt eh, permitió al presidente, frente a la invasión de guerrillas por parte de la dictadura de Fidel Castro, decirlo con recién instaurada dictadura de Fidel Castro, que tanta influencia tenía en todo el mundo y un personaje que levantaba
pasiones y que pues, evidentemente era muy sugestivo para sobre todo para las almas jóvenes. Eh, pues Castro ataca a Venezuela con guerrillas y al mismo tiempo Trujillo, el dictador célebre, a veces más conocido por las nuevas generaciones por Vargas Llosa y la fiesta del Chivo, pero es un dictador que vale la pena estudiarlo, por supuesto. Hable con cualquier dominicano que eso sí le va a hablar muy bien, le conoce muy bien tanto a Trujillo como a Juan Luis Guerra por motivos muy diferentes, por supuesto éticamente incompatibles, ¿no? Pero Trujillo fue un dictador enorme, enorme de maldad y todo. Representaba a la ultraderecha, amigo de Marcos Pérez Jiménez, al recién derrocado. Betancur no tenía, o sea, ningún empacho en decir es contra los gobiernos de facto, por eso la pelea de él, y le costó que le quemaran las manos en una bomba que le puso Trujillo, que está descrita el tema en la fiesta del Chivo, y también lo que le implicó la guerrilla castrista. Irónicamente, en la OEA, México, en esa época, el gobierno mexicano votaba cuando el atentado por parte, con el tema de la guerrilla, votaba a favor de Cuba. Luego pasó a votar en contra de Cuba cuando empezó el presidente Fox y luego otra vez estamos alineados en un grupo, digo alineados como mexicano incluyéndome, como parte de este Estado tan amado por mí, pues estamos en una situación donde ahorita la invocación de la doctrina Estrada sí es distinta, porque en aquella época México era congruente, no se metía, pero acá lo que estamos viviendo es que los gobiernos iberoamericanos, en el caso mexicano, que siempre desde el presidente López Obrador han reivindicado mucho la doctrina Estrada, no aplican la doctrina Estrada, se meten y se meten bien. Y está bien que se metan, nada más que tendríamos que hacerlo en la visión de Betancourt, en los valores en los que no hay discusión. Ese es uno de los problemas que tenemos en la situación de Venezuela. O sea, Venezuela, el problema que tenemos es que desde el punto pareciera que, oye, Trump entró a Venezuela y Venezuela no tuvo nada que ver con el derecho internacional. No, 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 no. Volvemos a las instituciones. Lo que está en evidencia es que las instituciones jurídicas y políticas del derecho internacional público están en una crisis, siempre nacen con problemas, pero están en una crisis terrible. Entonces, esta crisis terrible lo que nos lleva un poco es a la visión, a un retroceso al siglo XVII. Me corregirá el gran historiador Rafael Estrada si estoy siendo excesivo, pero creo que eh, el fracaso de la Sociedad de Naciones dio lugar después de la Segunda Guerra Mundial a la llegada de la Organización de Naciones Unidas. Todo el mundo dice que no servían para nada. Yo creo que sí, que sirvieron con todas las limitantes que da una organización donde hay unos donde no es de iguales, donde hay unos que tienen más poder que otros. Así que las propias potencias se encargaron de ir cercenando las capacidades que tienen. Usted piensa en Haití cuando lo invadieron, pues se tomaron la molestia a los Estados Unidos de ver que tuvieron un permiso del Consejo de Seguridad. Pero es que ahora el Consejo de Seguridad no hizo nada porque tiene totalmente el apoyo de China y de Rusia, que pueden vetar por más que hagan discursos, y usted ve todos esos grandilocuentes, las participaciones, sin embargo, no se llega a nada. Es un fracaso terrible que estás padeciendo las instituciones internacionales, a pesar de eso, sigo siendo un convencido que son importantísimas y que las constituciones, y eso fue en la última década del siglo pasado y principios de fue mostrando la importancia de introducir de un sistema dualista que teníamos, irnos a uno monista que integre, como lo hizo muy bien México con el primero constitucional, integre disposiciones supranacionales al ordenamiento jurídico interno. Y eso se logró gracias a esas presiones. No se puede hablar
de primero constitucional sin ver la influencia y agradecerle a juristas mexicanos, nombro por todos, nombro al gran Sergio García Ramírez, pero sin caso Radilla no hay primero constitucional. Es decir, que el derecho internacional sí ha hecho algo. ¿Quiénes hemos dilapidado esa, esos triunfos que no son pocos? Lo fuimos dilapidando los países, estoy hablando ahora ya sí de nuestro continente, los países americanos. Pero vamos a sacar en esto, sí, vamos a hacer un adjetivo, vamos a sacar al mundo anglosajón, que no de por sí la OEA le ha servido de instrumento y no de lo que debería haber servido. Pero nosotros mismos, es muy difícil que pidamos nosotros que se respete, que no se ataque a Venezuela y que se respete a la ONU, cuando nosotros llevamos años diciendo que la ONU no sirve para nada. Alguien me dijo ayer que estaba indignado porque Marco Rubio dijo que no le importaba para nada a la ONU, que no servía. Pero ese discurso yo lo he oído antes. No sé si ustedes, pero yo tengo muy claro quiénes han dicho eso en América Latina, que la ONU no sirve para nada. Entonces, ahora sí la vamos a llamar. Yo le decía al doctor Rafael que conversamos mucho eh, vía telefónica, a veces le decía, hasta que en algo tenía que coincidir Ortega y Bukele, y que no quieren para nada tener nada que ver con un sistema unificado porque rompe la soberanía. Volvemos a los conceptos teóricos y disculpen, quizás que soy, como me dijo alguien una vez, es que vives en la teoría y la práctica es otra cosa. ¿No? Pero en la práctica lo que me hace demostrar es que no estamos por un correcto camino. ¿No? Oye, una de las cosas que iba a decir del tema de la soberanía. ¿Qué entendemos por soberanía? Y volvemos a, perdón, me había desviado, muy típico en mí, del tema que le decía que le pedía ahí la validación, como decimos aquí en la Fiscalía, la validación al doctor Rafael. Pienso que hemos vuelto, con todas las críticas que acabo de hacer de la ONU, hemos vuelto un poco a la paz de Westfalia, donde como no existía ni Sociedad de Naciones ni ONU, los grandes estados se quedaron claros. Esa fue la gracia de la paz de Westfalia, alabada por algunos, también denostada por otros, creo que algo así, ¿verdad? Que era lo que había y nos ha marcado hasta este momento de inflexión. La paz de Westfalia lo que hizo es que vamos a ponernos de acuerdo las potencias con, a través de la diplomacia, SIC, SIC, recontra SIC, cómo es el orden mundial. Entonces, pues ahí está África y Leopoldo para decirnos qué tal iba ese tipo de cosas, o la India, o todo el desastre que hay en Medio Oriente. Tiene un poco esa visión. Entonces, el multilateralismo que había servido para América Latina y para cualquiera, porque como dice Ferrajoli, el derecho es el arma del débil, no del fuerte. ¿No? Entonces, volvemos a esta situación en la cual pues estamos frente a una situación en Venezuela terrible. Por supuesto, como venezolano yo les puedo decir todo lo que se está pasando. Venezuela, los números, tengo una cuarta parte, aquí tenía algunos datos, que es otra cosa. Si todos apoyáramos bien a un sistema americano, tendríamos que decir que ya está bien acreditado por un informe de la ONU que hizo Michelle Bachelet, de quien nadie podrá decir que es de derecha, donde Bachelet demuestra todos los 10 años de torturas, asesinatos, desaparecidos, pero óigame, vean un reporte del helicoide. El helicoide está en plena avenida. Era mi paso para ir a la Universidad Católica. Yo tenía que pasar por ahí. En esa época el helicoide vivía mucha gente, estaba ocupado por los ocupas, dicen los españoles, por personas que invadieron ahí a vivir, gente marginal. Pues no, lo sacaron para darle un mejor uso, un uso que se ha internacionalizado. La tortura sistemática de todos los opositores. Ahí están detenidos. Es una cárcel improvisada, pero que, como todo en América Latina, lo provisional normalmente se llega para quedarse y lo que se hace con vocación de permanencia al ratito se echa a perder. Bueno, esto ha ido perfeccionándose y el helicoide está ahí y mata muchísimas personas. Oye,
Es muy difícil que ahora, de la noche a la mañana, se le pida a la gente que no se alegre porque Maduro se vaya. Otra cosa es que no se den cuenta que se fue Maduro y que está todo el régimen completo ahí. ¿Qué pasaría si América hubiera, como lo está haciendo Europa, que es la que está clamando porque se vea el tema en términos claros de violaciones de derechos humanos y que se llevara al presidente Maduro a la Corte Penal Internacional, donde tiene abierto un expediente, donde el fiscal fue a Venezuela y quedó? Porque es que no se esconde, no vayan a pensar que tiene que ir a un lugar donde tiene escondidos los presos. Vuelvo y repito, el helicoide está a la vista de todos, está a la vista de todos. Estoy hablando de una cuarta parte de la población venezolana en un éxodo. Es la más grande proporcionalmente. Usted podrá decir que hay más mexicanos en Estados Unidos que venezolanos. No, pero proporcionalmente al tamaño de la densidad demográfica de Venezuela, que se vaya la cuarta parte de tu población en el tiempo que se fue. Y como dijo Felipe González, solo en refugiados nos gana Siria. Nada más que ellos están en guerra. Nosotros hasta hace poco no estábamos en guerra. Pero hay una visión de la gente asfixiada. Pero oigan, no importa, se fue a la mediación, medió México. No sabemos ningún resultado de esa mediación mexicana. Así claramente. Porque fue un fracaso, porque hay uno que estaba burlándose de la gente y hacía tiempo, y vaya que hizo tiempo. A Venezuela, la oposición sistemáticamente fueron unas elecciones con las reglas del régimen. Y con esas reglas del régimen todavía sacan a la candidata María Corina Machado y ponen a un señor, fue el único que aceptó el régimen que por su edad y de aparte que es un señor con una bonomía, pero es un diplomático de carrera muy preparado, no pensaban que iba a ganar. Ganaron Perdón que 70-30. interrumpa en este punto, doctor, pero me Sí, parece fundamental lo que estás diciendo. El argumento hoy por hoy del secretario Rubio y del presidente Trump en el sentido de que no podían reconocer, no podía reconocerse el triunfo de don Edmundo por venir de elecciones ilegítimas, cae por sí mismo con lo que acabas de decir. Son elecciones que aún habiendo sido organizadas por el régimen, sin ningún tipo de garantía ni procesal ni democrática, ganaron con más del 70% según reportan las actas auténticas que además fueron escondidas. Me parece un punto fundamental del que ni la OEA, ni la Unión Europea, ni los países importantes de América Latina deberían dejar de poner en la palestra. Hubo un fraude escandaloso y la elección de González Urrutia no solo es legítima, sino que es admirable. totalmente, Rafael. Es algo, eh, volvemos al uso donde creo que es el aporte que hacemos nosotros como juristas de decir esto que tú estás diciendo muy bien y muy claro como siempre. No podemos decir que ahora esto sí, ahorita sí es legítimo el gobierno de Maduro, ahora no. Oye, se van a unas elecciones. Todo el mundo reconoció en la comunidad internacional, por lo menos quitando, insisto, la desunión que tenemos nosotros, pero allá, fíjense, hasta Italia, y en eso, en el tema de Venezuela, hasta Italia va de la mano con España. Nosotros no somos capaces de unirnos porque no somos capaces de decir con voz alta, como lo hizo Betancourt, con la doctrina de Betancourt, decir, oye, es que hay un ataque a la soberanía territorial, pero antes lo hubo a la soberanía de los votos. Es que la democracia, el verdadero punto de la soberanía es el hecho de que sale de las urnas. Entonces, no consideran viable que el presidente Edmundo asuma el cargo de la presidencia, pero sí consideran que se quede a quien todo el mundo ha desconocido porque desde hace muchos años, no sería motivo de una conferencia con datos para ir mostrando los puntos de inflexión, desde que se eligió una asamblea donde fue la primera derrota del chavismo con sus reglas, perdieron y ganó una asamblea nacional dominada por la oposición. Y sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia empezó a hacer a fuerza de sentencias las labores del Congreso, o sea, le usurpó la facultad del Congreso, determinaba el presupuesto y determinaba por
sentencias, leyes, determinaba lo que iba a pasar y dejaron a la Asamblea como un lugar donde gritaran y patalearan los de la oposición hasta que ya las próximas elecciones se cerraron y no hubo nada que hacer hasta que llegó la de elección más truculenta todavía. Hoy por hoy, hasta el yerno del doctor Edmundo está encarcelado, no se sabe nada de él. Es decir, es un tema que creo que lo que importa acá es, lo que quería decir es que jurídicamente hablando, ya todo es un desastre. O sea, hablar de que le toca a Delcy Rodríguez porque era la vicepresidente. Hace tiempo que esa constitución, como tuve la oportunidad de decirlo en un trabajo que amablemente invitó el doctor Rafael Estrada en la revista que dirige, Tiempo de Derechos, hace tiempo que Venezuela está en la vía de la resistencia civil. Esa resistencia civil, oye, sacan a Maduro, pues la gente está ahogada y sí, se oyen memes, por eso digo que ya no debemos contaminarnos porque hay demasiada pasión, pero se justifica. Pero, por supuesto, no importa, no me baño con petróleo, no voy a comer petróleo, un montón de cosas que se dicen. Y son verdad, pero también, y como también es verdad que Venezuela estaba invadida desde hace años por rusos, iraníes y cubanos, que también violaron la soberanía, porque ya es la de los votos y la extraterritorial. Nosotros tenemos la guardia que defendió al presidente Maduro, perdón dicho, al dictador Maduro, eran todos cubanos. Es realmente lamentable la situación que estamos viviendo. Y creo yo, con esto termino, puede haber preguntas, es que lo que tenemos que entender es es relativamente sencillo. Creo que no es mayor complicación. El texto constitucional de Venezuela ahorita no tiene forma salvo la disposición 333 que dice que hay una resistencia civil, se manifestó, y creo que es lo que le da más legitimidad a los votos. O sea, la gente votó, aceptamos que María Corina no fuera la candidata, o sea, se la quitó por nada, se la inhabilitó. Aceptamos que dejaran al doctor del mundo porque lo subestimaron. Fuimos a la Corte Penal Internacional, a la ONU. Las actas se lograron. Eso fue un riesgo bueno, y pagaron, eso no se dice, pagó mucha gente. El hecho de que esas actas, un poco parecido al sistema mexicano, te quedas con copias, pero la idea era que no sean las copias, pero los militares, los soldados, es decir, los de a pie, los soldados dejaron que se llevaran esas actas. Eso es un hecho que también merecería una sola conferencia de explicar cómo se quedaron las actas originales. Y por eso el régimen no muestra las actas. O sea, se le ha dicho, saque las que usted tiene y las confrontamos. Por eso acá si hay fraude, tienen que ser fraude. En México, para hacer fraude hoy por hoy, tiene que hacerse a través de interpretaciones jurídicas, constitucionales, bueno, de desinterpretaciones jurídicas, pero no con los números. Me decía el doctor Mero Garza que con las actas, el sistema de todo el mundo se queda con un acta es muy difícil. Se podía si hubiera sido una elección corta, pero como fue tan grande, pues no se pudo hacer. No pudieron hacer el fraude, era imposible. Y encima se quedan con las actas se presentaron, se vieron en Europa, se vieron y no hubo, no hubo un apoyo real de la comunidad internacional a lo que pasaba en Venezuela. Las instituciones no pueden porque están en ese bloqueo de las potencias tipo, insisto, paz de Westfalia, ¿no? Entonces, y esa es la paz de Westfalia la que está sucediendo, porque hay una serie de cosas que no viene al caso hablar ahora, porque no son jurídicas y son teoría de la conspiración, que ya las redes sociales se encargan de echarlas a andar. Tenemos una situación muy grave de, eh, de negociaciones que cualquiera puede ser cierta, desde que ya el China tiene garantizado esto, pues no lo sé, no me meto. Lo que sí es que jurídicamente, evidentemente Estados Unidos ha violado toda una serie de normativas cuando ataca lanchas, eh, la convención, entiendo, hablar con los internacionalistas, tiene todas unas disposiciones de cómo pudieron llegar con toda la tecnología y detener a estas personas y enjuiciarlas. Hay una convención de lucha contra las drogas de la ONU que también da ciertas posibilidades. Pero digamos, los más a favor de la intervención de Estados Unidos, sin perder el derecho, y me decía un internacionalista,
que alguien como que en España dijo, vamos a quitar este esguince, y que Estados Unidos cumplió una función que debería cumplir como Milosevic, una visión integrada de todos, de varios países por lo menos, y someterlo a la justicia internacional, ¿no? Hoy por hoy está siendo juzgado por crímenes que son terribles, pero que ya están más que acreditados y hay pruebas para regalar en la ONU y en la Corte Penal Internacional. Está, ¿por qué no lo están juzgando allá? Entonces, puede ser que este genio abogado eventualmente demuestre que, que creo que tiene bastante para demostrar ciertos problemas jurídicos estadounidenses, no del derecho internacional público, y que el señor salga en libertad. Eso puede pasar. Y se queda todo el régimen chavista como está actualmente, completamente en todos sus puestos. Hoy por hoy, hoy en la mañana antes de venir para acá, estaba hablando. No hay ninguno, nada más cambió Delcy y el hermano que es de la. Los otros, lo que creo que lo importante es que veamos cuál es el papel de Hispanoamérica y Iberoamérica en este sentido. Creo que Europa ha sido más congruente en llamar, no centrarnos tanto en un hecho que ya pasó. Si Estados Unidos entró o no entró, si fue legal o no legal, bueno, sacaron a un tirano, pero ¿y por qué dejaron a todos los demás? ¿Y los demás por qué gobiernan? ¿Y por qué no dejan que vuelva el doctor Edmundo González Urrutia? ¿Y por qué no? ¿Y por qué ahora María Corina resulta ser que es simpática, pero no sirve para nada? Eso es un problema. Y también un problema la defensa de la comunidad internacional es usted no entra aquí porque la soberanía, porque el territorio, la soberanía, no, la soberanía no es nada más territorio. Eso era un concepto soberano cuando la soberanía era también monárquica. Entonces, todo se centraba en las personas, pero en la persona del rey, perdón. Pero ya la soberanía fue evolucionando, soberanía parlamentaria, la soberanía nacional, y después, irónicamente, Estados Unidos dice nosotros, el pueblo, el Estados we the people. Pues ahorita la soberanía también implica eso. ¿Quiénes votaron? ¿Cómo el pueblo ejerce eso a través de los poderes públicos? Y eso no estaba siendo respetado en Venezuela. Entonces, no se puede decir estamos en contra de intervención sin desconocer a Maduro, sin desconocer a Maduro como o reconocer que es un sátrapa. Discúlpenme esta expresión poco jurídica. Le quiero pedir, te pido también perdón a ti, Rafael, y a mis queridísimos colegas que hoy conozco, pero formando parte de esta gran asociación, pues ya consideren más modesto de sus amigos. Uno de los temas por los que no he hablado de esto, me pidió no universidad, es que necesito un poco que calme porque hay una situación de tristeza. O sea, algo terrible y la discusión de los países iberoamericanos no está centrada en la gente ni en los derechos. Le reclamamos, yo le voy a decir una cosa, voy a ser brutal, creo que el presidente Trump algo tiene que reconocérsele. Ni Reagan, ni Bush, por lo menos en el discurso, se hubieran atrevido tanto. Siempre que Bush siempre lo hizo por las armas de destrucción masiva y por ayudar al pueblo de Irak. Aquí no están alegando eso, o sea que si no nos damos cuenta que están siendo bien sinceros, o sea, si no nos damos cuenta de esta honestidad trágica y seguimos viendo que es que Maduro, ahora el Maduro y la primera combatiente, pues no es primera dama, ¿no? Para que no lo ofendan, es primera combatiente. Entonces, la primera combatiente, el presidente Maduro, oye, veo, está cojeando porque parece ser que se hizo un esguince. Pues es una grosería. Yo que me dedico aquí en la Fiscalía, soy director de Derechos Humanos. Trabajamos una de las cosas que más luchamos. Me da dolor decir que la ONU, que el Comité de la ONU considera países torturadores, entre ellos a Venezuela y a México. Eso es algo terrible, terrible, ¿no? Porque nosotros somos una democracia. Entonces, o queremos estar en una democracia. Oye, ese es el delito más abominable, la tortura. Es uno de los pocos que dice Manuel Atienza eh, que explica cómo, aunque está en otra posición, pero explica
que es de los pocos que se ha llegado a considerar un derecho absoluto. Todos los derechos tienen límites, menos la tortura. En Alemania ha sido tajante el Tribunal Constitucional, donde no hay una justificación de medios para la tortura. Sin embargo, ahí están. Con esto me despido de la conferencia de esto, para que quedo abierto a lo que ustedes quieran considerar. Seguramente, este, disculpen tengo 25 años felizmente como mexicano, pero soy un mexicano muy guaro. Y entonces hablamos muy rápido, atropellado, pero trato de ser congruente. Esa es la congruencia perfecta. Eso tiene también que ver, el último tema que no toqué, no tenía, pero son tantos temas. Nosotros hemos defendido, los constitucionalistas, siempre el tema de la jerarquía. Gusta mucho la jerarquía. Y la forma de apoyar el derecho internacional de la Constitución fue diciendo, por encima del derecho de la Constitución están los tratados. No, los tratados por debajo. Y lo que defiende, en cierta forma, una visión institucionalista, integradora, y esa desnacionalización que hablaban estos investigadores estadounidenses, que ahorita no tengo los nombres, pero me encantó, hablan de, por un lado yo lo llamo integración, como hizo Rudolf, pero los internacionalistas hablan de congruencia. No es que falle la soberanía, es que usted, cuando entra a un sistema y aprueba tratados, usted se está obligando a arreglar, a condicionar la normativa interna a las obligaciones que como Estado está asumiendo. Entonces, nosotros debemos ver más ya ese principio internacional. Y mire que como constitucionalista es difícil darle la razón a los internacionalistas por un tema de como una América Chivas, ¿no? O aquí en Nuevo León, Tigres Rayados. Pero sí, yo sí estoy con los internacionalistas en eso. La jerarquía per se, sin más, ha traído muchos problemas. Y la integración, como se ha defendido en, 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 en esta visión monista del derecho, de los derechos humanos, como el primero constitucional, implica el reconocimiento a través del principio pro persona de un bloque de constitucionalidad o una constitución red, pero no una constitución red basada en que otra vez la jerarquía, primero prima el derecho internacional y después el nacional. No, el nacional defiende el propio. Y por supuesto las entidades federativas no cuentan cuando es el derecho más cercano a la gente. Y eso creo que eso lo hemos coincidido el doctor Rafael y yo, donde es que por el principio por persona hasta una constitución de un Estado que tenga unos derechos que no, que son más progresivos con respecto a otros, a lo federal o a lo internacional, pues debe preferirse. Eso está en la discusión de los profesores y profesoras. No es tomada en cuenta en América Latina. Europa sí lo tiene un poco más por su sistema de relaciones supra infranacionales. Y los estatutos de autonomía tienen mucha más fuerza, siendo que el Estado autonómico es menos descentralizado que el federal en la teoría, pues tiene mucha más fuerza que cualquier constitución local de los países que se proclaman federales en América Latina, como México, Argentina o Brasil, ¿no? Por no mencionar, ya insisto, no la nombro por esto. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Me siento muy honrado y me han permitido desahogarme y decir algunas ideas que espero decirlas después con más calma y no todavía sí me puedo un poquito lo que tanto detesto, que es que la pasión nuble un poco las ideas. Si dije algo inconveniente, una disculpa. Gracias a todos y en especial a quien considero mi hermano Rafael Estrada Mitchell. Gracias. Pues muchísimas gracias a usted, doctor Núñez Torres. Todo lo contrario, ha sido un ejemplo de moderación y de no establecimiento de apasionamientos equivocados en un tema que es tan delicado para las relaciones en nuestro continente, por lo cual pues le agradecemos muchísimo porque es una postura bastante original e inédita según lo que hemos escuchado en las muchas veces lamentables discusiones de los pasados días. Em, Voy a dejar el micrófono a nuestro presidente del capítulo México, el maestro César Ruiz Jiménez, a la y los fundadores del propio capítulo, pero antes
me gustaría leer una pregunta que doña Diana Puente nos envía. Muchas gracias, doctor Núñez. Excelente ponencia. Tiene para usted una pregunta. El concepto clásico de soberanía ha cambiado. Ya no es la visión de pueblos plenamente independientes, sino que la soberanía se rige por las fuerzas económicas, políticas, etcétera. Entonces, ¿cree usted que por encima de la soberanía debe estar la dignidad humana sin restricciones ni fronteras? Eso le pregunta de manera muy directa y clara, muy querido Michael. Eh, ahorita que acabo de poner ahí a la reunión con los colegas de aquí del sexto piso que me den oportunidad, entonces tenemos más minutos de lo que yo pensaba, así que eh, yo estoy a sus órdenes y gracias de nuevo. Muchas gracias. Agradezco mucho parte de estar en una fundación tan prestigiosa. La pregunta, agradezco también la pregunta. Creo que la soberanía, no hay ninguna definición que establezca que la soberanía, que creo yo, ¿no? Que esté dominada por los intereses económicos. Creo que los factores reales de poder que llaman los politólogos, pues son los grandes enemigos de la soberanía democrática, ¿no? La soberanía, quiero decirles que como concepto es un concepto, decía Martin Kriel, un jurista alemán, choca el concepto de soberanía, perdón, al concepto de constitución hablar de soberanía. Y él hablaba de que, claro, soberanía en su visión eh, primigenia tiene que ver con suma potestas, como digo el otro, non superiores recognoscentes, lo típico para mandar al diablo al derecho internacional, es decir, no reconocemos ningún superior que no sea soberano. Pero la soberanía tiene que ver, como muy bien usted sugiere en su pregunta, eh, que es la dignidad de las personas. O sea, decía el doctor Caldera en Venezuela, en la Venezuela democrática, alguien me decía, es que había corrupción. Es que no va a conseguir ningún país. Empezando, tú me dices, ¿cuál quiere? Elíjame uno, Suiza. ¿Cree que Suiza se sustrae a los problemas de corrupción? No, créanme que no. Yo no creo que ningún país que acepte lavado de dinero en ciertas cantidades, o sea, que bancos que se vuelven paraísos fiscales, no hayan también ciertos tipos de comportamientos que podrían ser ilícitos. No, yo creo que evidentemente la soberanía tiene que ver, como decía Sarrebetsky, una soberanía de la Constitución, pero no la Constitución de un texto que es producto, un texto formal que es producto de una voluntad de poder que puede estar manipulada, ahora sí, por esos factores reales de poder. No, una constitución en el sentido integral que dije hoy, tridimensional, que responda a la viabilidad que solo la sociología constitucional da, que responda a la lógica estructural que da la norma y la seguridad que da la norma, pero que responda sobre todo a los valores. Y la constitución, en definitiva, es dignidad, dignidad para los que se sienten parte de esa constitución, de esa comunidad, ¿no? Esa constitución material axiológica. No sé si respondí bien. Digo yo en el tiempo, Rafael, porque ya ves que el doctor Rafael a veces dice sintetiza. No es frase original mía, pero es muy buena. Algún día habrá que hacer una charla sobre el contexto en que se dio. Bueno, nuestro presidente, adelante, César. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Estrada, y muchísimas gracias y muchísimas felicidades, doctor Núñez, por esta extraordinaria plática. Justo cuando comenzó esta crisis de derecho internacional, explotaron las redes con opiniones de todos lados y quizás lo más importante que se alcanzó a decir en las primeras horas es, pues dejemos primero hablar a los venezolanos, permitámonos escuchar a los venezolanos porque es muy difícil para los que estamos fuera entender la situación que están pasando ustedes en lo personal, en lo profesional de su país, como para pretender nosotros dar una opinión, ¿no? Sin duda es una situación muy complicada y le agradecemos muchísimo su tiempo, que nos comparta su experiencia, tanto personal como profesional. Creo que eso es muy valioso para que nosotros nos podamos formar nuestra propia opinión.
Y pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Estamos seguros que esto va a seguir desarrollándose en los próximos meses, años quizás. Quisiera, señor presidente, no sé, decir algo al respecto de eso, que ayer justamente lo vi. Creo que de parte de todas las personas y más de Iberoamérica, es importante el estar pendiente de lo que pasa en cualquier país hermano. Eh, y yo no estoy de acuerdo que se diga los que no estén aquí que no opinen. Creo que es muy difícil decirlo. Primero, no, por un lado, creo que debemos ser empáticos y comprender que una persona que está ahogada, lo digo, lo sé en carne propia de familiares, está ahogada una crisis como esta, es normal que, que vea que todo el mundo está cuestionando desde puntos de vista un poco superfluos, ¿no? Y no desde el derecho de las personas que ahí están siendo muertos, han muerto de hambre, eh, han migrado. Pero el hecho de que en México, todos, en todo el mundo, haya venezolanos y venezolanas, implica el derecho también de los países a pronunciarse, porque les voy a decir una cosa, de esta crisis va a venir otra oleada. Eso no me gusta hablar a futuro, pero va a venir otra oleada. Por supuesto, por temas de seguridad, los estados, o sea, los pueblos tienen derecho a opinar. Claro, hay que ser prudente, pero yo particularmente creo que México, no porque esté hablando aquí, pero la historia me dice, México ha acogido a venezolanos fuera en situaciones de vulnerabilidad, en dictaduras de principios del siglo XX, y no ha sido la excepción. Entonces, creo, presidente, que siéntese, lo felicito porque su asociación haya tomado esta visión y sí se puede opinar. Lo que no puede, claro, lo que no se puede hacer es esas opiniones llenas de chistes y todo, porque hay una situación más compleja que eso. Y vuelvo y repito, una situación donde ningún país de Iberoamérica no puede poner las barbas en remojo. Pero bueno, muchas gracias, señor presidente. No, sin duda, y de hecho por eso le agradecemos, porque así nosotros podemos conocer de primera mano la situación. Me enseñaron hace algún tiempo, todos tenemos derecho a opinar, pero tenemos la obligación de tener una opinión informada. Entonces le agradecemos muchísimo que nos permita tener ese tipo de información. Y justo mi reflexión va un poco hacia el futuro también precisamente, porque como usted bien dice, también no es un problema exclusivo de Venezuela y los demás países creo que hemos sido partícipes de esta situación. ¿A qué me refiero? Creo que que esta situación nos demuestra algo que ya era muy evidente, pero pues ahora ya quedó completamente corroborado. La falla del derecho internacional público. En los últimos 70 años, por lo que yo entiendo, el derecho internacional se ha enfocado en una cosa, la defensa de la persona. ¿No? A raíz de la Segunda Guerra Mundial se crean cartas de todo tipo de derechos humanos, primera, segunda, tercera generación. Tenemos órganos internacionales de justicia, órganos penales, cortes de derechos humanos, y se supone que todo va con un solo objetivo, la protección de la persona cuando el régimen que lo gobierna le está fallando, cuando el régimen que lo gobierna no solo ha dejado de protegerlo, sino que comienza a ser peligroso para él. Y sin embargo, lo que hemos visto es que sí ha habido ejemplos tibios de que esos organismos y esos tratados funcionan más con países que tienen menos influencia a nivel geopolítico, pero son realmente inexistentes en países como, vamos, el propio Estados Unidos ni siquiera es miembro de la jurisdicción de la Corte Americana de Derechos Humanos. Entonces, quizás esta situación nos lleva a plantearnos qué podemos hacer para que estas cartas, estos organismos internacionales tengan más fuerza. Nos debería de servir como una lección, me parece a mí, a todos los países, porque cuando no funcionan, cuando se vuelven de papel, pues pasa esto. De nuevo, el más fuerte cree que tiene la capacidad y el poder para decidir qué hacer con el resto del mundo, y pues eso nos mete en serios problemas a todos. No sé qué pensaría usted al respecto. Maestro, muy interesante lo que dice, ¿no? No, no, no tengo las herramientas para ver cómo podríamos hacerlo. Creo que es algo evidentemente político y, y frente estoy elucubrando, frente a poderosos, creo que la forma es la unidad. O sea, la visión de unidad de Hispanoamérica
donde España es un paso hacia Europa también, que ellos tienen que reconocer que son fuertes con nosotros y nosotros reconocer que ellos son un aliado interesante. Y ya, pues pues lo que pasó hace 500 años, dejarlo a un lado, por favor, por lo menos mi opinión la digo responsablemente. A unos le decimos esa cota y a otros, a unos le negamos la sal y el agua, ni siquiera vamos a tomas de posesión ni nada. Pero bueno, ya también se está mejorando porque a otros le negamos el abrazo. Entonces, nosotros, yo creo que aquí lo importante es entender esa unidad, porque creo, es muy difícil decir si fue tibio, si fue poco. Yo creo que sí ha sido muy importante la etapa de mejor, de mayor florecimiento de la vida social ha sido la etapa de los derechos. O sea, la gente en misma España, ¿no? Se la pasan añorando los tiempos de Isabel la Católica, pero yo no sé cómo no añoran los tiempos de la Constitución del 78 para acá. O sea, lograron cosas importantes. El desconocerlas es un drama. Los derechos son una forma de integración, como bien lo dijo Rudolf Esment, quizás la mejor, diría yo. El caso, vivir los derechos. Ojo, también es otro tema de también saber vivir las obligaciones y los deberes, pero México, para mí uno de los grandes problemas de México es el desconocimiento de la transición democrática, con limitantes, con fallas. Yo, que llevo 26 años aquí, 2004, 2005, 25, pero yo doy fe desde las instituciones lo que implicó la transición. O sea, porque como vivimos una especie de memento que nos olvidamos del pasado, pero yo le puedo decir, desde la Fiscalía con total responsabilidad, oye, yo soy presidente del Comité de Transparencia. Antes, cuando éramos Procuraduría y antes de las reformas en materia de ley de transparencia y acceso a la información que se daba era la que se entendía con base en la Constitución y unas normas ahora sí tibias. Pero después, todas las críticas que hacen a las instituciones, incluida mi institución, son críticas que se hacen con datos que da la propia Fiscalía. Eso no se dice. Entonces estamos todos pensando que no hubo nada bueno en la transición. Y esa ha sido nuestra peor tragedia como pueblos, que no reconocieron. Los chilenos sí lo han hecho un poco, se han reconocido un poco que les fue mejor cuando salieron de la dictadura. También con todas las limitantes. De hecho, todo nuestro gobierno, le decía el doctor Restral otra vez, son poliárquicos en el sentido que dicen los politólogos. Democracia, así en el sentido ideal, no. No debemos ir tratando de primero defender nuestras instituciones y, qué es lo que puede hacer cada quien en el ámbito de su competencia, en el ámbito de su participación. Y como estados tenemos que tratar de entender que más allá de la, la, la doctrina del pluralismo, que fue la que el doctor Caldera quiso sustituir a la de Betancourt, que era la doctrina de aceptar a todos los estados con independencia, era más pragmático, pero en eso no apoyo al doctor Caldera, me gustaba más la de Betancourt. No, yo no voy a hablar con regímenes que estén violando derechos humanos. Ah, pero no voy a hacer tampoco que una doctrina de Betancourt, pero a modo. Este es un régimen dictatorial que viola derechos humanos, pero este viola derechos humanos, pero fíjate, es buena onda. Con este sí me quedo. Yo creo que ese sería el campo, señor presidente César Ruiz Jiménez. Yo, yo lo llevaría a la unidad de los bloques, el multilateralismo. Por eso nunca le ha gustado a los grandes potencias, a Rusia, China, que han hecho estragos, hicieron estragos en América, en Venezuela, claramente. Oye, no gusta la unión de un bloque como las cumbres iberoamericanas, que se suspendieron por intereses inconfesables. Esas cumbres dieron lugar a muchas cosas. Pero bueno, o sea, insisto, no hay primero constitucional en México sin caso Radilla. O sea, creo que evidentemente Inglaterra, la ley más importante, la Human Rights Act, la ley de derechos humanos, es la expresión de la condena sistemática del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino Unido.
y los llevó a dar un paso y salir de la exigua Bill of Rights casi medieval. Bueno, no sé si fui claro, César. Sí, muchísimas gracias. Una pregunta para el doctor. ¿La puedes hacer una pregunta al doctor Núñez? Sí, pues, a su orden. Bueno, usted lo felicito por su eh, excelente exposición y Gracias. sus respuestas a las preguntas que le han hecho. Una inquietud normal en estas circunstancias que está viviendo su país primigenio. ¿Cree usted que la detención de Maduro o su secuestro, como se le quiera llamar, dan condiciones para que a corto o mediano plazo haya una transición democrática en Venezuela y se elimine el régimen que puso Chávez? Bueno, fíjese, esa es la cosa que decía el doctor Rafael Estrada, de que me tengo que cuidar, pero aquí, lo que aquí se diga, aquí se queda. No, definitivamente no. O sea, lo de Maduro, yo, hasta que yo no vea que el presidente del mundo pueda llegar, o sea, ¿cómo? Oye, si supone, mire, es algo tan irracional, que vamos a suponer que el presidente Trump, como ya lo dijo, gobierna Venezuela, o sea, somos una especie de protectorado. ¿En qué momento no puede llegar el presidente Edmundo y la señora María Corina Machado a Caracas? ¿Por qué no pueden ir? ¿Por qué no le devuelven al yerno y a todos los presos? Ujú. Entonces, yo no veo, claro, no lo puedo decir, le quiero decirle, comento algo, disculpen la referencia personal. Tengo familiares que sí, que hasta me han dicho, opinas desde la comodidad de Monterrey. No, no, o sea, y no me ofendo, no me ofendo, yo entiendo. Ese es el problema, pero usted tiene toda la razón, licenciado Ruiz, o sea, toda la razón de, de plantear esa duda, o sea, ¿qué va a pasar? Pero claro, eh, que eso no quiere decir que hayan sacado a Maduro no dé alegría. Es como una luz, oye, por fin una de cal por las que van de harina, pero de arena, perdón. Yo no veo actualmente. Dice el doctor Mario Garza Castillo, un profesor de ciencia política muy amigo de quien habla ahorita. eh, Dice que él, toda predicción a futuro es esoterismo. Pero si tomamos a la historia como experiencia, y vemos dónde yo no veo, o sea, yo agradezco, y vamos a poner que incluso agradezco, y así lo dije también, Estados Unidos, o sea, sin alguien de afuera, adentro no había manera que saliera, es que no va a salir, pero el tema es que todavía no han salido, o sea, yo no veo que hayan salido, ahí están todos, y no pueden, ni salen los presos políticos, ni pueden pisar. Oye, dijo ahorita un influencer que me mandó mi hija por WhatsApp y me dice, oye, en todas partes del mundo está celebrando los venezolanos en el exilio y los venezolanos en Venezuela, ¿por qué no celebran? Porque sigue la represión. Mi tía y todo me dice que no puede, una tía mía me dice, no puedo, escribo y borro, porque no puede, si me toman el teléfono y ven que tengo información pro secuestro de Maduro o agarrada de Maduro, lo que sea, me puede pasar algo. O sea, la gente no está saliendo porque está asustada. Y están saliendo lo que llaman la guarimba, son unos paramilitares que formó el régimen, están paseando por toda la ciudad de Caracas. O sea, son unos, es una forma de decirle aguas con lo que hacen. Yo celebro, incluso siguiendo siendo lo más atrevido, celebro que haya entrado a Estados Unidos a sacarlo. Bueno, y luego, y la transición democrática. Por eso digo que la honestidad trágica de quienes entraban a sacar a Maduro, pues debe llevarnos a lo que dijo el presidente César Ruiz de hacer de entender que unidos es que podemos hacer las cosas. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a usted. Un minuto de reflexión. Pues muy bien, si ya no hay más preguntas de nuestros panelistas ni de los asistentes, yo creo que podemos proceder a premiar en todo lo que vale esta estupenda charla que nos ha dado el doctor Michael Gustavo Núñez Torres.
profesor, insisto, para mucha honra de la Universidad Mexicana de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Así es que, pues muchísimas gracias, Michael. Por ahí tenemos, se está compartiendo la pantalla, lo que te haremos llegar, evidentemente, de manera impresa. Creo que para reflexionar sobre la coyuntura actual en nuestro continente, nada mejor que tomar las posiciones claras, valientes, pero también objetivas, moderadas y desde luego respetuosas del orden constitucional y del orden internacional que nos has expuesto aquí, queridísimo amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me siento muy honrado, está muy bonito el reconocimiento y pues la mejor prueba de que me emociona es que una vez me llegue lo pienso poner en mis redes sociales, que la vean mis exiguos seguidores pero fieles. Entonces, la voy a poner ahí, sí, no soy, le digo yo a mis hijas, dice papá, ¿cuántos seguidores tienes? Bueno, después de ustedes dos, a ver, el doctor Rafael, pero bueno, no, muchas gracias, la verdad que le agradezco mucho estar ahí, aparte está muy bonito el reconocimiento y sus palabras, sus preguntas también, y yo les digo antes, con esto me despido, cuando, cuando mi hija supo que era mexicano, me dijo la menor, Victoria del Pilar, me dijo, papá, pero eres mexicano y no tienes el pasaporte, perdón, tienes pasaporte mexicano, pero tú no naciste acá, le dije, hija, yo soy como Luis Miguel. Pero Laura le dije, pero desde que ustedes nacieron acá y desde que yo aquí he podido desarrollarme, yo también considérenme ese soldado que en cada hijo te dio. Les mando un abrazo muy Qué fraterno, los quiero bonito. mucho. Hasta la próxima. Y nada más díganos sus redes sociales, doctor No, Núñez, no, pues la porque X, siempre es un placer X, seguir. Ujú. X, la X, X Michael, arroba Michael Núñez T. Núñez Así T. es. Estoy ahí En X, en en X, el ex ¿verdad? Twitter, ¿no? X, Arroba Michael Núñez T. T de yo Tomás, ¿verdad? Ujú. sí, el bromeo y digo que X para mí, no, el doctor Rafael sí es un influencer, pero el X para mí el X para mí es un chat con Rafa Estrada. Hasta Exactamente. luego a todos. Muchísimas Ándale. gracias por Gracias todo. por Muchas su... gracias. Ha Gracias, sido Gracias, un doctor. placer. A todas y gracias, a Gracias. todos ustedes, muchísimas gracias. Un placer. gracias, gracias. Pues, Gracias.